Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Popoki. En esta ocasión os traigo un pequeño vídeo sobre transporte de mercancías, un vídeo cortito en el que os enseño cómo encadenar algunas misiones de cargo y sobre todo orientado también para jugadores a lo mejor que estén empezando con cuentas de Starter Pack en la que solo tengáis una nave. En este caso es mi cuenta secundaria en la que solo tengo la Intrepid. Y bueno, después de haber hecho algunas misiones de Bounty Hunting o de transporte de mercancías, he llegado al punto en el que quiero hacer dinero, ganar créditos de una manera más eficiente o más rápida, y entonces he alquilado esta C1 Spirit en Horizon que me permitirá hacer todas las misiones simultáneamente. Ahora mismo, hasta el 17 de febrero de 2025, podéis conseguir una Dragonfly usando mi código de referente. Más información en la descripción. La C1 Spirit tiene 64 SCU de espacio y su precio de alquiler son 62k en Horizon. Y esta nave nos permite hacer este pequeño loop que os enseño en este vídeo. Podríais usar otras naves como por ejemplo la Freelancer Max. También tiene suficiente espacio para poder hacer estas misiones de manera simultánea. Como podéis ver, tengo 6 misiones a la vez. Misiones que tienen como origen Seraphim y el destino Horizon. Y la idea es encadenar este tipo de misiones hasta llegar, en mi caso, a poder adquirir la Vulture, que es el próximo objetivo que tengo para esta cuenta, adquirirla in-game, para poder seguir un poco la historia del personaje del cual tenéis el primer vídeo en este canal. Os dejo el enlace aquí arriba a la derecha y tenéis también el enlace en la descripción. Las misiones que podéis hacer simultáneamente son las misiones que tienen como recompensa 50k y tienen que ser misiones que vayan de la estación principal del planeta a la capital del planeta. Más que nada por un tema de distancia y tiempo. De estas misiones podréis encontrar bastantes en el Movieglass. Yo hasta el momento he encontrado 6 simultáneas. A veces puede ser que tengáis menos o incluso en algún momento a lo mejor más. Esto va a depender también de cómo CIG cambie las misiones y bueno, ya sabemos que el juego pues va evolucionando, va cambiando, pero en el estado actual pues al menos he encontrado hasta 6 a la vez. La C1 Spirit también tiene la posibilidad de utilizar un Tractor Beam que tiene integrado. Ahora mismo en el estado actual del juego este Tractor Beam en esta nave está un poco bugueado. Tenéis que sentaros, activar el asiento del copiloto y tendréis que levantaros del asiento para volver a sentaros, y ahí podréis ver cómo el botón donde sale Retract Deploy se convierte en Enter Torre. La tecla S es la que os permite hacer el Retract Deploy por defecto, por si estáis ya en la torreta, y de esta manera podéis controlar el Tractor Beam. Yo personalmente ahora mismo no soy muy fan porque los ajustes por defecto de las torretas no los he tocado y no me gustan, la sensibilidad no la llego a pillar, sobre todo cuando me giro hacia el interior de la nave. Pero bueno, también es cuestión de ir a las opciones, a la configuración y ajustar eso a vuestro gusto. De momento, la verdad que para mí, salvo para acercar las cajas del elevador a la nave, prefiero hacerlo a mano con un Tractor Beam manual. Es un loop muy fácil de juego, te tiene que gustar el transporte de carga, porque desplazar las cajas, sobre todo con este tamaño de un SCU, puede ser bastante tedioso. Pero en este caso, la verdad que con un ratito que podáis jugar, puedes llegar a sacar bastantes créditos. Para todo este gameplay de este vídeo he tardado menos de 40 minutos en realizar las misiones, así os hacéis más o menos una idea del tiempo que se tarda en entregar toda esta carga. En conclusión, esta run de cargo es bastante rápida, puesto que al final la estación espacial de Seraphim está muy cerquita de Horizon, como ocurre en cada planeta con su estación principal, pero bueno, en este caso es verdad que entrar en Horizon es bastante sencillo, es un
al final una ciudad en las nubes donde se ve muy claramente donde tienes el Spaceport. Y por lo tanto, bueno, así un poco más a mi elección porque elegí Horizon como ciudad principal. Y esta es la manera que he encontrado de hacer créditos de una manera bastante sencilla, un poco tediosa, pero en el momento en el que consiga los créditos para pillar la Vulture, pues podré hacer otro tipo de gameplay. Es interesante, como podéis ver, acercar la nave lo máximo posible al elevador, así tenéis que hacer menos movimientos, estáis más cerca y va a ser más fácil stackear todas las cajas en el elevador. Para la vuelta, para no ir en vacío, también hay alguna misión que sale en el Moby Glass que podréis encontrar por unos 34 o 37k que os piden de llevar carga desde Horizon hasta Seraphim. Yo ahora mismo solo he encontrado una misión de vuelta a Seraphim, entonces en este caso no podemos hacer misiones simultáneas, pero es posible que en realidad aparezca alguna más. Pero bueno, siempre es mejor una sola misión que ir en vacío. De hecho, con el dinero que os pagan de esta misión, al hacer 2 entregas, conseguís recuperar el dinero del alquiler de la nave. Y en este caso lo bueno que tiene esta misión es que las cajas son pocas y tienen un tamaño bastante grande, con lo cual son 4 desplazamientos y no estamos perdiendo el tiempo como cuando estamos encadenando o haciendo simultáneamente las otras misiones. En resumen, son 6 misiones simultáneas las que he podido coger desde Seraphim a Horizon, que cada misión me da 50.000 créditos, en total 300.000 de recompensa, y las 2 misiones de vuelta desde Horizon a Seraphim por unos 34k. En total, con el gasto que he tenido del alquiler de la nave, de una sola ida y vuelta con su vuelta a la estación, estoy sacando 300k. Esta es la manera que he encontrado de hacer créditos, es una forma bastante sencilla y nada, espero que este vídeo os haya gustado, no olvidéis, si queréis apoyar al canal, suscribiros, darle like, comentadme cómo os gusta hacer dinero en el juego, qué game loop os gusta más y nos vemos muy pronto por aquí en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.